Muy buenas noches para todos. En el día de hoy vamos a hacer una serie de ejercicios para determinar el área en dos funciones, si suscritas, dicen algunos, acotadas, dicen otros. Realmente depende la interpretación del problema. Entonces, como siempre, pues vamos a partir de unas funciones que llamaremos funciones primitivas. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Yo tengo una función que digamos que eso es una función x al cuadrado. Y tengo otra función. Anteriormente los ejercicios que estábamos haciendo teníamos una función y teníamos que estaban entre el punto tal y el punto tal. Entonces, más o menos era como el asunto, o entre la asíntota tal y la asíntota tal, o entre x igual a tal y x igual a tal. Ese tipo de ejercicios es importante. Pero este ejercicio dice que hay una función y igual a x al cuadrado y hay otra función que es igual a 4x menos x al cuadrado. Bueno, entonces cuando me dan estas dos funciones o una serie de funciones, vamos a trabajar con solo dos. Yo podría decir f de x igual a tal cosa y f de x igual a otra, pues dada como y es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, ya tenemos claro que si usted le dan y o f de x es lo mismo, no cambia, es simplemente simbología o interpretación ahí matemática. Ok, ¿qué es lo que me están diciendo? Para esto es importante que usted tenga claro la interpretación de una gráfica. Lo que nos están pidiendo este tipo de ejercicios es que teniendo dos funciones, una función y igual a x al cuadrado y la otra función y igual a 4x menos x al cuadrado, encontrar un área o el valor del área, si suscrita o acotada o inscrita, que cumpla la condición de que las dos funciones se encuentren en el mismo plano. Si usted observa, la primera función, de ahí con color verdecito, es una parábola ascendente, ¿sí? Que cursa por allá en el 0, 0 como vértice. Y la otra, pues también es una parábola con concavidad hacia abajo y que es la azulita, que es esta de acá, que cruza con un punto acá. ¿De acuerdo? Ahora, si las dos funciones están en el mismo plano cartesiano, lo que nos están... ¿Qué pasó? Lo que nos están pidiendo realmente es encontrar el área, si suscrita. Es decir, lo que nos están pidiendo es encontrar el valor que está aquí. Este valor de acá sería el valor del área como tal. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo se hace eso? Debemos tener presente algunas características que son. Bueno, yo tengo algunos problemas aquí de conectividad. Si sigo con esos problemas, entonces me toca reiniciar el módem y demás, entonces me demoraría un poquitico, pero no hay problema. ¿Listo? Pues vamos a tomar de nuevo las funciones. Una función es y igual y la función era x al cuadrado. Listo. La otra función es y igual y la función es 4x menos x al cuadrado. Listo. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es determinar, pues, cuál es la función. Bueno, voy a partir aquí de un ejemplo. Si yo necesito encontrar un área, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que mirar es que si yo tengo un cuadrado, por ejemplo, un cuadrado, una figura geométrica como un cuadradito, y a este cuadrado le puedo sacar el área, ¿sí? Pues tiene su figura acá normal, digamos que ese es el área 1. Y vamos a suponer que dentro de ese cuadrado hay otro pequeño cuadradito, aquí,
digámoslo ahí. Y este otro cuadradito, digamos que es el cuadrado 2, bueno, rectángulo 2. Entonces yo digo que ese es el área 2. Ahora, si lo que me piden no es el área de todo este primer cuadrado, ni el área del segundo, si lo que me piden es un área como esta, ¿sí? Un área como esta. Es decir, lo que está por fuera de A2, algo así. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Coger el área total, ¿cierto? El área total, que es A1, y restarle el área A2. Y eso me daría lo que tengo aquí con rayitas. Bueno, eso en una matemática muy básica, ¿no? Pero en este caso, cuando yo tengo funciones, lo que voy a hacer, es decir, siempre la mayor o la función mayor o el valor mayor resta a un valor menor. Si usted compara la función, otra vez, usted va a tomar siempre referente con relación a cuál pasa por encima de la otra. Entonces, mire que en este caso la azulita cruza como por encima de la otra. Mire solo acá, no mire lo otro por fuera, sino me compare esto de aquí y una va a pasar por encima y la otra pasa por debajo. Entonces, ¿cuál es la que cruza por encima? La que cruza por encima es 4x menos x al cuadrado. Esa es la que cruza por encima. Y la otra que cruza por debajo es x al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi pizarra? Yo voy a coger 4x menos x al cuadrado, esa es la función que cruza por encima, y le voy a restar la que cruza por debajo. ¿Cuál es la que cruza por debajo? X al cuadrado. Entonces siempre la función que cruza por encima le resta la función que crece por debajo. ¿De acuerdo? ¿Y qué nos da? Pues entonces yo digo, ok, entonces me da una función que sería 4x menos x al cuadrado menos x al cuadrado me da menos 2x al cuadrado. Entonces ya no voy a trabajar ni con una función ni con la otra función, sino que voy a tomar una función que sería una función primitiva. Entonces digamos que esta función la voy a llamar f de x. F de x. Muy bien. Ahora, para encontrar el área, entonces yo voy a ponerla por acá. Voy a tomar que f de x o nuestra función de haber restado la función que cruzó por encima menos la función que cruzó por debajo, quedó como 4x menos 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Ok, ahora bien, listo. Cuando yo ya voy a encontrar un área, entonces una de las herramientas que nosotros utilizamos en nuestra matemática es la integral, ¿cierto? La integral. Por medio de una integral es que yo encuentro, una de las herramientas de la integración es para encontrar áreas. Entonces yo diría, bueno, vamos a integrar esta función. Entonces yo voy a encontrar una integral de la función 4x menos 2x al cuadrado. Pero resulta que si yo encuentro esta integral, pues sería una integral indefinida. No tiene ni un límite superior ni un límite inferior. No lo tiene. ¿De acuerdo? Entonces nos toca, pues antes de sacar la integral, porque si me la saco con una integral indefinida, pues aquí estaría estableciendo un área de una cosa que no tiene ni un límite superior ni un límite inferior, entonces no me sirve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, con las dos funciones realmente que se encuentran en un mismo plano, lo que yo voy a hacer es igualarlas. Igualar las dos funciones en función de x al cuadrado igual a 4x menos x al cuadrado. Esto lo hago con el fin de conocer cuáles son sus límites inferiores
inferior, el límite inferior y el límite superior. Entonces, si yo hago esto y hago unos procesos matemáticos de ecuaciones, pues yo voy a encontrar como unos puntos críticos realmente, ¿no? ¿Cómo? Pues esta es una ecuación, esta ecuación la puedo igualar a cero, entonces me quedaría x al cuadrado, este 4x lo paso para el otro lado, pasa a negativo, menos 4x, y este menos x lo paso para el otro lado y pasa a positivo, más x al cuadrado, igualado a cero. Eso es matemática de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Estoy encontrando los límites superior e inferior de nuestra integral allá. Y acá, que pues yo puedo hacer operaciones, por ejemplo, x al cuadrado más x al cuadrado, pues me da 2x al cuadrado menos 4x igual a 0. ¿Y cómo encuentro los puntos críticos? Pues generalmente los puntos críticos salen de factorizar acá, ¿no? Entonces yo factorizo aquí, por ejemplo, ¿cuál es factor o factorización en normas de factorización? 2x, por ejemplo, 2x es factor ¿de qué? ¿Cuánto me hace falta aquí para que me dé 2x al cuadrado? Me falta otra x, ¿no? Para que 2x por x, pues me da 2x al cuadrado. Menos 2x, ¿cuánto me hace falta para que me dé 4x? Me falta un 2. Igual a 0, ¿no? Los que levantaron la mano, preguntan. Había algunas preguntas, ¿no? Estaban levantando la mano o la manito por allá. Daniel. Bueno, listo. Entonces, reitero, tengo dos funciones, que es esta y esta función. Y lo que nos están pidiendo es que teniendo dos funciones, encuentre el área bajo las dos funciones o suscritas o suscritas o inscritas o acotadas entre esas. Yo debo establecer siempre cuál es la función que cruza por encima y esa función que cruza por encima la resto a la que cruza por debajo para encontrar una función f de x o función primitiva y con esa función primitiva integrar. Pero para poder integrar, pues tengo que definirla porque si no me daría una función, una integral indefinida y eso sería una función que no encuentra un área. ¿Cómo integro? ¿Cómo saco esos límites? Pues cojo las dos funciones, igualo las dos funciones y comienzo a hacer un proceso de encontrar cuáles son los puntos críticos. Generalmente eso se iguala a 0, se factoriza y entonces lo que estoy diciendo es que aquí este 2x es igual a 0, 2x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. O 2x es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0. Ahora, si despejo acá, entonces este x será igual a 0 sobre 2. Es decir, que este x es 0. Este x es 0. Este es un punto crítico. Y el otro, pues está más fácil, este menos 2 lo paso al otro lado, entonces simplemente x vale 2. Ahora bien, estos puntos críticos, ¿para qué me sirven a mí? Pues realmente me sirven para establecer el límite superior entre 2 y 0. ¿Cuál es superior? Pues 2. ¿Y cuál es el límite inferior? Pues 0. Así de rápido y de sencillo. Entonces ya con esos puntos, con esa función, ya ahí para allá, usted ya sabe qué tiene que hacer. Simplemente va a coger esa integral que ya tiene allá,
la tiene definida entre 2 y 0. Y dice simplemente que, en este caso, la integral entre 2 y 0 de la función 4x menos 2x al cuadrado, bueno, alguien diría, profe, ¿la puedo dejar ordenadita, primero el menos 2x al cuadrado y después el 4x? Sí, no hay problema, ¿no? ¿Cómo sería la integral? Entonces yo digo la integral, pues aquí le sumo un 1, me queda 2, aquí hay un 4, pero ese 2 pasa a dividir también, ¿cierto? Menos, aquí ¿qué hago? Aquí me queda un 3, aquí está un 2, pero este 3 lo paso aquí a dividir, ¿no? No es indefinida, por tal razón no le anoto aquí un más c, sino que la voy a definir entre dos puntos que son el punto 2 como límite superior y el punto 0. De hecho, este lo puedo simplificar. 4 sobre 2 es 2 realmente. Lo puedo aquí dejar más pequeñito, simplificando lo que tenía ya 4 medios. Menos 2 tercios de x al cubo. Y acá, pues usted ya conoce cómo saca. Se encuentra por la ley fundamental del cálculo, que esto es igual a f de b menos f de a. Entonces, ¿qué es f de b? Pues el valor reemplazando como límite superior, y ese le va a restar f de a, es decir, el límite inferior. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es que, entonces, 2 por 2 al cuadrado menos 2 por 2 al cubo sobre 3 sobre 3 y hago todo este proceso. Hago todo este proceso matemático y esto me da una respuesta. Y acá hago lo mismo, pero como si fuera un 0. Entonces sería 2 por 0 al cuadrado menos 2 tercios de 0 al cubo. Y esto pues me da una respuesta. Bueno, no sé si alguien ya tenga la respuesta del primer término acá. Aquí me da 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 menos, aquí me da 2 por 2, 4, por 2, 8. 8 por 2, 16, menos 16 tercios. Ayúdenme a verificar que sí esté correcto, por favor. ¿Y aquí qué me da? Aquí me da 0 al cuadrado, 0 por 2, 0. Y 0 al cubo me da 0 por cualquier cosa, 0. Entonces realmente este lado me da 0. Entonces ese va a desaparecer. Y aquí me da 8 menos 16 tercios. ¿Cuánto les da en fraccionario? ¿Se fueron? Aquí. 8 tercios. 8 menos 16 tercios. ¿Cuánto te dio? Aquí me da 3. 8 tercios. 8 tercios. 8 tercios. Y pues menos 0. Pues allá no pasa nada. O sea, realmente, ahora si cojo 8 tercios, ¿cuánto me da esto en 8 dividido 3? Me da 2.66. 2.66. Sí, señor. Exactamente. Entonces, si me diera negativo, como es un área que se ve, entonces yo dejo como valor absoluto. Cuando me están pidiendo área, eso es importante. Si me piden área, se toma con valor absoluto. Si no me piden área, si lo único que me dicen es integral, la integral sí puede dar negativa. Hay que tener cuidado con eso.
Pero acá me dio positiva, entonces efectivamente lo que se encuentre entre la función x al cuadrado y en la función 4x menos x al cuadrado, sin suscrita, es decir, el espacio que teníamos allá, vale 8 tercios. 8 tercios. Para el ejercicio con las siguientes funciones, y más x al cuadrado igual a 6, y la otra función y más 2x menos 3 igual a 0, nos piden encontrar el área acotada, sin suscrita, inscrita, de las dos funciones, o que crucen entre las dos funciones. Ahora bien, cuando yo voy a hacer este tipo de ejercicios, pues yo necesitaría poder graficar, pero para poder realizar una gráfica yo necesito despejar la y, o tener función de y igual a, o f de x igual a, es lo que tendría que hacer. Entonces lo primero que tengo que hacer es coger las funciones y despejar la y. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente este y hay que dejarlo solito al lado izquierdo. Este x al cuadrado que está sumando pasa al otro lado a restar, menos x al cuadrado, y aquí 6. De pronto alguien lo dejó como 6 menos x al cuadrado, no importa, pues ordenado, digamos que queda como así, ¿no? Y acá, a este lado, entonces yo voy a coger la función y igual, y pues estas otras lo llevo para el otro lado. Miren que este más 2x pues pasa al otro lado como menos 2x, y el otro se convierte en un más 3. Entonces, las funciones deben estar con esta estructura para que yo pueda graficar. Si no tienen esa, pues realmente, aunque hay graficadores que la hacen, pues no siempre usted va a tener un graficador. Acuérdense que cuando ustedes ven funciones, debe tener una variable x, la otra variable depende del x. Entonces ustedes tienen que darle valores en una tabla y ir graficando. Ahora bien, si yo esto lo llevo a la calculadora o a la graficadora, me queda representado de la siguiente manera. La primera función que saqué es y igual a menos x al cuadrado más 6. Mire usted que esa función es una función con color como naranja, que me lo sacó aquí de GeoGebra. Creo que algún compañero de pronto lo vi que como que compartió algo. Bueno, ahí oh, ¿sí? Sí, exactamente. Bien, Andrés, gracias. Entonces mira que la función naranjita es esta, ¿cierto? Es esta. Esa pasa por encimita, mira, está cruzando por encima, es una parábola con concavidad negativa o hacia abajo. Y la otra, pues efectivamente, no necesariamente tiene que ser una función cuadrática, puede ser una función lineal. La otra es una línea aquí, que tiene una pendiente negativa. Y cuando me piden encuentre el área, entonces lo que yo tengo que encontrar es el área entre estas dos acá. El resto no me interesa, es donde cruzan las funciones. Ahora, una forma en los puntos anteriores era encontrar los límites superiores e inferiores, que ese es un proceso que ahorita lo sacamos allá, cómo se encuentran esos límites superior e inferior. Pero también, alguien lo comenta por ahí, que cuando yo tengo las gráficas, o yo tengo esta gráfica, yo puedo ver cuál es el punto superior y cuál es el punto inferior, o el límite superior o el límite inferior. ¿Cómo? Pues usted mira en el plano cartesiano, acuérdese que eso se ve con función a x o con respecto a la variable x. Entonces mire que aquí estos se cruzan aquí en este puntico, acá. Este punto con respecto a x es en 3. Ese sería nuestro límite superior 3. Y estos dos señores se cruzan acá. Y en este se cruzan en x menos 1. Entonces realmente los límites va a ser entre 3 superior menos 1. Ese va a ser el límite, ¿no? Esos son como los puntos críticos. En el ejercicio anterior, pues no lo comparamos con la gráfica, nos dio 2 y 0. Entonces seguramente se cruzaban en 2 en algún lado y en 0 en otro lado. Entonces cuando les den una gráfica así, usted visualmente compare cuál es el punto superior y cuál es el punto inferior,
y ahí la va definiendo de una vez. Pero, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La función, vuelvo y la comparo, tengo esa función que es la cuadrática, pasa por encima y esa es la que pasa por debajo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy a coger la función que cruza por encima, ¿cierto? Bueno, encontremos primero los puntos críticos. Si quieren, no importa, usted puede encontrar los puntos críticos o la función f de x, no interesa. Encontremos los puntos críticos para que no nos perdamos el hilo. Entonces, mire, ¿cómo hago los puntos críticos? Cojo la primera función e igualo con la otra función. Allá me dio 3 y menos 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces coge lo que tiene acá y lo iguala con lo que tiene acá. Y acá pues hace operaciones de ecuaciones, ¿no? Entonces todos estos señores los pasa para el otro lado. Entonces me queda menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado. Más 2x. Más 2x más 6, que está bien, menos 3. Y eso lo iguala a 0. Bueno, ¿y aquí qué hago? Pues miro a ver, menos x al cuadrado, que puedo simplificar, más 2x, y 6 le quita 3, me da 3. Ok, bueno, igual a 0. Ahora, yo necesito encontrar puntos críticos de x, ¿cierto? Necesito encontrar cuál es el punto crítico de x superior, x inferior. Pero aquí me está tomando la x negativa. Aquí me está tomando este x al cuadrado negativo. ¿Cómo le quito ese x al cuadrado negativo? Bueno, aquí necesito factorizar realmente, ¿no? Por fórmula general, cuadrática, diferencia, lo que sea. Pues yo estos dos no los puedo factorizar así como así, porque aquí está negativo. ¿Cómo hago para convertir ese negativo en positivo? Pues multiplico todo por menos. Entonces me quedaría x al cuadrado menos 2x menos 3 para poder factorizar, que es lo que necesito. Y esto factorizado lo puedo hacer con fórmula general cuadrática, como lo quieran. O si miran, este es un caso de que yo hago dos paréntesis. Raíz cuadrada de x al cuadrado, pues es x, lo pongo acá y lo pongo acá. Entonces miren que sí necesitaba pasar este menos a positivo para poderle sacar raíz cuadrada. Y busco dos números que multiplicados me den menos 3 y sumados me den menos 2. Dos números que multiplicados menos 3, pues seguramente uno es 3 y el otro es 1. Estos son los únicos que me dan menos. Uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo para que me dé menos en la multiplicación. Pero me debe dar menos 2 en la suma. Entonces seguramente este es menos 3 y este es más 1. Si usted hace la multiplicación menos por más, menos. 3 por 1, 3, ahí está. Y menos 3 le suma un 1, le da menos 2. Esos son casos de factorización que usted ya pues conoce. ¿Y qué hago? Pues si yo cojo x menos 3, lo igualo a 0, ya encuentro que despejando, es x es igual a 3. X es igual a 3. Entonces ya encontré un punto crítico. Y el otro, pues si x más 1 es igual a 0, x más 1 es igual a 0, entonces x es igual a menos 1. Eso ya es por despejar ecuación. Puntos críticos, ¿no? Eso se ve en cálculo diferencial también. Bueno, entonces acá. Entonces ya, mire, tengo los puntos críticos. Ahora usted ya mira que hay un punto superior y un punto inferior. Es decir, ya la integral la tiene definida entre 3 y menos 1. Ya la tiene definida. No hay problema. Y allá, usted en la gráfica se dio cuenta. Efectivamente, cruzaba por allá en 3 en X y en menos 1. Ya la tiene. Listo. Ahora, esto me sirvió a mí simplemente para sacar los puntos críticos. Era que cogía la ecuación. Pero necesito encontrar es con qué función es la que voy a integrar. ¿Y cómo hago eso?
¿Cómo hago esa función? ¿Cómo la encuentro, la función a integrar? Pues cojo la función que cruzó por encima. En este caso, la función que cruzó por encima fue esta, ¿no? Entonces, la función que cruza por encima, que es x al cuadrado más 6, ¿sí? Le voy a restar la función que cruzó por debajo, que cruza por debajo, menos 2x más 3. Ahora, si usted no sabe cuál cruza por encima, por debajo y no tiene un graficador, pues le toca hacer las gráficas, porque pues es la única manera de uno interpretar cuál es la que cruza por encima y cuál es la que cruza por debajo. Y listo, eso simplemente vamos a encontrar con qué función es la que necesito trabajar. Entonces, como es una resta de lo que cruza por encima con lo que cruza por debajo, pues entonces simplemente voy a operar la resta. ¿Y qué me quedaría acá? Me quedaría, como es una resta, el primer término no cambia, x al cuadrado más 6 aquí, pero en el segundo sí cambian estos dos porque se rompe paréntesis y este menos con este menos aquí cambia a más 2x, y este también cambia y se convierte en menos 3, o menos por más, menos, listo. Y simplifico, ¿no? Entonces aquí ¿qué me queda? Menos x al cuadrado, más 2x, y 6 menos 3 me da más 3, ¿no? Más 3. Esto que me está dando acá, pues ahí no queda nada más. Este es f de x. Acuérdense que f de x sale de tomar la función que pasa por encima y le resta la función que pasa por debajo. Y esa función se convierte en nuestra función primitiva, es decir, la que yo tengo que sacar la integral. Acá. X al cuadrado más 2x más 3. Y usted ya, de aquí para abajo, usted ya maneja esto muy bien. Ya lo conoce muy fácil. Simplemente, pues, solo se va a quedar con ese resultado. El último que tenemos acá. Aquí los puntos también los puede eliminar. Solo dejamos lo que necesitamos trabajar. Es decir, voy a sacar una integral definida entre 3 y menos 1 de una función menos x al cuadrado más 2x más 3. Bueno, se me olvidó en el ejercicio anterior que pues hay que colocarle acá también con respecto a qué variable la que yo voy a sacar la integral, ¿no? Eso es importante porque pues acá hay una sola variable, no importa, pero eventualmente puede que en otros ejercicios no sea solo una variable, sino que sean varias. Entonces es importante determinar, bueno, contra con qué integral es la que va a trabajar. Y usted aquí ya sabe de aquí para abajo. Entonces, ¿cómo nos da acá? Aquí me da menos x al cubo sobre 3 más x al cuadrado, aquí hay un 2, sobre 2, más 3x. ¿De acuerdo? Limitada o definida entre un término 3 y menos 1. De hecho, usted revisa si se puede simplificar, lo simplifica. Por ejemplo, aquí no se puede simplificar, pero acá sí, estos dos se pueden simplificar, porque el 2 se cancela con el 2, me queda simplemente x al cuadrado más 3x. Y de acá para allá, usted ya conoce cómo es el procedimiento. Voy a encontrar un f de b, que le voy a restar un f de a. Entonces, ¿qué es f de b? F de b es 3, límite superior, ¿no? Entonces me quedaría menos
3 al cubo sobre 3 más 3 al cuadrado más 3 por 3. Reemplazando ese 3 como límite superior donde estén las x, ¿no? Entonces acá, aquí y acá. Bueno. Y ahorita miramos qué resultado nos da aquí. Y acá, pues hacemos lo mismo, pero con menos 1. Entonces me da menos 1. Tener cuidado con ese signo ahí, ¿no? Al cubo sobre 3 más menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1. Ese es f de a. Aquí es menos, pero menos que vale el menos 1 al cubo, y aquí menos 1 al cuadrado, y aquí menos 1. Y ese, pues aquí me da un resultado. ¿De acuerdo? Entonces, pues revisemos acá cuánto me da en el primer término. Aquí me da menos, aquí me da menos 27, ¿cierto? 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27 tercios. Aquí me da más 9. 3 por 3, 9. Y aquí me da otra vez más 9. ¿De acuerdo? Aquí esto es menos. Aquí ¿qué me da? Me da 1. ¿Cierto? Un tercio. Aquí ¿qué me da? Me da menos 1. Ah, no, me da más 1. ¿De aquí qué me da? Me da menos 3, ¿no? Revisen, porfa, si estoy equivocado. Sí, está bien, profe. Ya estoy Vamos bien, mirando sí. aquí. ¿Listo? Y si yo hago todas estas operaciones, pues aquí, por ejemplo, menos 27 dividido 3, creo que eso es exacto, me da menos 9. Sí, da menos 9. Menos 9 más 9 da 0, o sea que aquí me queda 9. ¿Cierto? Sí. 9 positivo, sí, señor. Y aquí me queda menos, este es un tercio menos 2. 5 tercios da. Acá me da menos 5 tercios. ¿Sí? ¿Un tercio menos 2? Sí, señor. Ok, gracias. Y entonces realmente se convierte en 9 más 5 tercios. Porque al romper paréntesis se convierte en más, ¿no? Se me queda 9. Bueno, eso ya es matemática, aquí ya estamos con matemática muy básica. 9 más 5 tercios. 9 más 5 tercios. Y eso me da 32 tercios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Me dando 10,6. ¿Cuánto? Exactamente. 10,66. Listo. Sí, da eso. Bueno, listo. Entonces, este tipo de ejercicios son supremamente importantes, ingenieros, porque no solo en este cálculo integral, sino más adelante ustedes van a tener que aplicarlo en muchísimas asignaturas. Generalmente uno lo aplica para encontrar áreas, volúmenes, bueno, razones de cambio. Siempre uno tiene dos funciones y pues establece una razón entre las dos funciones.